El gélido viento de la Torre de Londres penetraba las milenarias piedras, cargado con el acre olor a humedad y hierro oxidado. María Estuardo, otrora la reina más bella de Europa, yacía ahora sobre paja húmeda, sus dedos aristocráticos temblando no solo por el frío, sino por el peso aplastante de 19 años de cautiverio. La tenue luz que se filtraba a través de los barrotes de hierro proyectaba sombras espectrales en su rostro pálido, donde los rasgos juveniles habían sido reemplazados por profundos surcos de sufrimiento. El constante goteo de agua resonaba en la celda como un cruel metrónomo, marcando cada segundo de su prolongada agonía. Sus labios, antaño rojos como rosas escocesas, ahora se movían en silenciosas oraciones, mientras sus manos huesudas se aferraban al crucifijo que había sido su única fiel compañía durante los largos años de prisión. El olor a moho y descomposición que impregnaba las paredes parecía susurrar promesas de un final cercano. Y aún así, incluso ante todo, su fe no vaciló. ¿Cómo una mujer que un día gobernó 2 reinos llegó a este fin tan devastador? ¿Cómo la niña coronada a los 6 días de vida, prometida al trono de Francia y aclamada como la princesa más bella de la cristiandad, encontró su destino en las gélidas profundidades de una torre inglesa? La respuesta yace en los oscuros corredores de la política isabelina, donde la religión y el poder se entrelazaban en una danza mortal, y donde el destino de una nación católica pendía del hilo de la navaja del protestantismo inglés. El asesinato de Darnley en 1567 fue el evento que selló definitivamente el destino de María. La explosión que destruyó Kirkcudbright en la madrugada del 10 de febrero resonó a través de Edimburgo como un trueno profético, anunciando la tormenta que se abatiría sobre la reina. El olor a pólvora que impregnaba el aire de la ciudad se mezclaba con el aroma a madera quemada y piedra pulverizada, creando una atmósfera apocalíptica que parecía predecir el fin de una era. María, que había pasado la noche en otro lugar, llegó a la escena de la explosión para encontrar a su marido muerto en los jardines, no por las heridas de la explosión, sino aparentemente estrangulado. La ironía cruel del destino era evidente. El hombre que había convertido su vida en un infierno había encontrado un final violento que solo aumentaría su propio sufrimiento. La sospecha recayó inmediatamente sobre María y su supuesto amante, Jacobo Hepburn, conde de Bothwell. El matrimonio de María con Bothwell solo 3 meses después de la muerte de Darnley fue el último clavo en su ataúd político. La ceremonia, realizada en la capilla de Holyrood, fue un contraste sombrío con sus matrimonios anteriores. No había campanas festivas, no había multitudes celebrando, no había el perfume de rosas llenando el aire. En cambio, un silencio pesado se cernía sobre el palacio, roto solo por el murmullo bajo y amenazante de los nobles que ya planeaban su derrocamiento. El vestido de María, aunque aún elegante, no tenía el brillo radiante de sus atuendos anteriores. Parecía más un sudario que un vestido de novia. Sus ojos, antes brillantes con esperanza y juventud, ahora reflejaban el peso aplastante de una mujer que sentía el cerco cerrándose a su alrededor. La rebelión que siguió fue rápida y brutal. En la batalla de Carberry Hill en junio de 1567, las fuerzas de María fueron derrotadas sin que una sola espada fuera desenvainada. El ejército que había jurado lealtad a ella simplemente se dispersó, dejándola sola y expuesta ante sus enemigos. El viento que soplaba a través del campo de batalla cargaba con el olor a metal y cuero, mezclado con el sudor del miedo y la traición. María, montada en su caballo, observaba a sus súbditos darle la espalda, y en ese momento su cuerpo erguido y digno parecía cargar con todo el peso de la majestad derrotada. Incluso ante todo, su fe no vaciló, pero su confianza en la lealtad humana quedó para siempre rota. Agonía de María Estuardo. La decisión de María de buscar refugio en Inglaterra fue la que transformaría los últimos 19 años de su vida en una larga agonía. Isabel I, su prima y rival, se enfrentaba a un dilema terrible. Ejecutar a María crearía una mártir católica. Liberarla daría a sus enemigos un arma poderosa contra su propia legitimidad.
La solución fue un cruel término medio: prisión perpetua disfrazada de hospitalidad real. María llegó a Inglaterra en mayo de 1588 esperando encontrar asilo temporal, pero en lugar de eso encontró una prisión dorada que duraría hasta el final de sus días. Los primeros años de cautiverio estuvieron marcados por un deterioro gradual pero inexorable. Trasladada de castillo en castillo, de Sheffield a Tutbury, de Chatsworth a Fotheringhay, María experimentó una variedad de prisiones que solo tenían en común su función: mantener a la exreina escocesa aislada del mundo exterior. Cada cambio de residencia venía acompañado de la renovada esperanza de que quizás esta vez las condiciones serían más favorables, pero cada esperanza era sistemáticamente aplastada por la implacable realidad de su estatus de prisionera. El olor a humedad y moho que impregnaba esos antiguos castillos se volvió tan familiar como el aroma de las rosas que un día marcaron su juventud. El sonido de llaves girando en cerraduras, el eco de los pasos de los guardias en los pasillos, el ruido constante de cadenas y cerrojos, todo esto se convirtió en la banda sonora de su existencia. La salud de María comenzó a declinar visiblemente durante sus años de cautiverio. La mujer que un día fue celebrada como la reina más bella de Europa, ahora caminaba con dificultad, su cabello castaño perdiendo brillo y comenzando a encanecer prematuramente. Sus manos, que otrora habían sostenido cetros y firmado tratados, ahora temblaban con artritis y reumatismo causados por la humedad constante de sus prisiones. El frío penetrante de los castillos ingleses parecía haberse instalado en sus huesos, haciendo que cada movimiento fuera acompañado por un dolor sordo que nunca la abandonaba completamente. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna, resistiendo la descomposición física a través de la fuerza de una fe que se volvía más intensa cuando más sufría. Durante esos años de cautiverio, María desarrolló una rutina que le permitía mantener una apariencia de normalidad y dignidad. Se levantaba antes del amanecer para oraciones privadas, arrodillada sobre el frío suelo de piedra, sus palabras susurradas creando pequeñas nubes de vapor en el aire gélido. El sonido de sus oraciones en latín resonaba entre las paredes de piedra, creando una atmósfera de solemnidad que transformaba incluso la más humilde de las celdas en un santuario. Sus manos, aunque debilitadas por la artritis, aún podían sostener con firmeza el rosario que había sido un regalo de su suegra, Catalina de Médici, y que ahora se había convertido en su compañero más fiel. El sutil aroma de lavanda que cultivaba en pequeños tiestos en las ventanas de sus celdas se mezclaba con el olor a velas de cera que encendía durante sus devociones, creando una pequeña isla de paz en medio del océano de su prisión. Los largos días de cautiverio se llenaban con correspondencia clandestina, bordados elaborados que contaban la historia de su propia tragedia y la escritura de memorias que esperaba que algún día pudieran contar su versión de los eventos que habían llevado a su caída. Sus cartas, escritas con una caligrafía cada vez más temblorosa pero aún elegante, eran pequeñas obras de arte diplomático. Cada palabra cuidadosamente escogida para transmitir mensajes múltiples a destinatarios diferentes. El olor a tinta y lacre rojo que sellaba sus correspondencias secretas se volvió tan familiar como el aroma de sus oraciones matutinas. Ella desarrolló códigos elaborados y sistemas de comunicación que utilizaban desde jardineros hasta lavanderas, convirtiendo a cada persona en su reducido séquito en un potencial mensajero de esperanza o desesperación. El bordado se convirtió no solo en una forma de pasar el tiempo, sino en una expresión artística de su angustia interior. Sus dedos, aunque doloridos por la artritis, aún eran capaces de crear obras de belleza extraordinaria. Bordaba escenas de la naturaleza escocesa, las páramos purpúreos de las Highlands, los lagos que reflejaban cielos infinitos, las rosas que crecían en los jardines de Holyrood, como si pudiera a través del arte retornar a los lugares que definían su identidad.
El suave sonido de la aguja perforando la tela, el susurro casi inaudible del hilo de seda deslizándose a través de la trama, el sutil perfume que emanaba de las flores secas que a veces incorporaba en sus trabajos, todo esto creaba un mundo en miniatura, donde ella aún era libre, donde aún era reina, donde aún era la mujer que había sido antes de que el destino se volvió contra ella. Pero fue durante los últimos años de su cautiverio que María enfrentó su prueba más severa. El descubrimiento de su supuesta participación en la conspiración de Babington en 1586 fue el evento que finalmente dio a Isabel I la justificación que necesitaba para eliminar a su rival católica. La evidencia contra María era controvertida, posiblemente fabricada, pero en un clima de histeria anticatólica que se apoderaba de Inglaterra, la verdad era menos importante que la conveniencia política. Cuando a María se le informó que sería juzgada por traición, recibió la noticia con una calma que sorprendió incluso a sus carceleros. Su rostro, aunque marcado por años de sufrimiento, mantenía una dignidad regia que ni siquiera décadas de humillación habían logrado quebrantar. Finalmente, habría susurrado a una de sus damas de compañía, el martirio que siempre supe que sería mi destino. El juicio de María en octubre de 1586 fue una farsa judicial que solo sirvió para dar apariencia de legalidad a lo que todos sabían que era una ejecución política. Celebrado en el gran salón del castillo de Fotheringhay, el proceso se llevó a cabo en una atmósfera de hostilidad apenas disimulada. María, quien había pasado semanas preparando su defensa, apareció en el juicio vestida de negro, color que eligió no por luto, sino como una declaración de su inocencia ante Dios. Su voz, aunque debilitada por los años, aún portaba la autoridad de una mujer que había gobernado naciones. Negó las acusaciones con una elocuencia que impresionó incluso a sus acusadores, argumentando que como reina por derecho divino no podía ser juzgada por súbditos de otro soberano. El eco de su voz por los corredores de piedra del castillo parecía cargar con el peso de siglos de tradición real, un poderoso recordatorio de que estaban juzgando no solo a una mujer, sino a la propia institución de la monarquía. La condena de María fue un hecho consumado, pero aún así la recibió con una gracia que desconcertó a sus enemigos. Cuando se leyó la sentencia de muerte, ella permaneció erguida, con las manos entrelazadas delante de sí, sus ojos fijos no en los rostros de los hombres que la habían condenado, sino en una cruz que pendía de la pared opuesta. El silencio que siguió a la lectura de la sentencia solo fue roto por el sonido de la respiración entrecortada de los presentes y el susurro de las vestiduras de María mientras se levantó para responder. Dijo, con su voz clara y firme, «Doy gracias a Dios que el fin de mis aflicciones está cerca. Perdono de corazón a aquellos que me condenaron a muerte y ruego que mi sangre no sea vengada sobre Inglaterra». Lo que el mundo intentó borrar se volvió eterno en ese momento, cuando la dignidad de María transformó su derrota en una victoria moral. Los meses que siguieron al juicio estuvieron marcados por un deterioro acelerado de las condiciones de María. Trasladada a aposentos aún más restrictivos en Fotheringhay, pasó sus últimos días en una celda que parecía más una mazmorra que los aposentos de una reina. El olor a humedad y moho se había vuelto tan intenso que parecía haberse infiltrado en su propia piel, y el frío constante hacía que incluso las mantas más pesadas no pudieran calentarla completamente. Pero fue durante estos meses finales que María demostró una serenidad espiritual que sorprendió a todos a su alrededor. Pasaba horas en oración, sus palabras susurradas creando una atmósfera de paz que contrastaba fuertemente con la crueldad de sus circunstancias. El sonido de su voz recitando salmos en latín resonaba por las paredes de piedra, transformando su celda en una capilla improvisada donde se preparaba para encontrar a su creador. Isabel I, atormentada por la decisión que sabía necesaria pero moralmente cuestionable, firmó la orden de ejecución el 1 de febrero de 1887, pero inmediatamente intentó retirarla.
La vacilación de la reina inglesa revelaba la complejidad moral de su situación. Ejecutar a María sería crear una mártir católica que podría inspirar revueltas e invasiones. Dejarla vivir sería mantener una constante amenaza a la seguridad del reino. Pero la orden ya había sido enviada, y en la fría mañana del 8 de febrero de 1887, María fue informada de que su ejecución tendría lugar esa misma mañana. La noticia fue recibida con una calma que rozaba lo sobrenatural. María solo pidió algunas horas para prepararse espiritualmente y pasó ese tiempo final en intensa oración, rodeada de las pocas damas de compañía que habían permanecido fieles a ella a través de todos los años de cautiverio. La preparación de María para su ejecución fue un ritual de transformación que la elevó de prisionera a mártir. Eligió cuidadosamente sus vestimentas finales, un vestido de raso negro bordado con detalles en plata, simbolizando su inocencia, y debajo una enagua de terciopelo rojo, el color de los mártires católicos. Sus manos, que habían temblado con artritis durante años, ahora parecían haber encontrado una fuerza renovada mientras escribía sus últimas cartas y distribuía sus pocos pertenencias entre sus fieles sirvientes. El sutil perfume de lavanda que se aplicó en sus manos y cuello era un recuerdo de los jardines de su juventud, una pequeña defensa contra el olor a muerte que ya comenzaba a impregnar el castillo. El sonido de su voz dictando sus últimas palabras a su secretaria tenía una cualidad musical que parecía cargar con ecos de todas las oraciones que había ofrecido durante sus años de cautiverio. Cuando María bajó las escaleras de piedra hacia el gran salón donde se había levantado el cadalso, cada paso resonaba como una campana fúnebre por los corredores vacíos. Sus pies, calzados con zapatos de terciopelo negro, tocaban las piedras gastadas con una dignidad que transformaba su caminata final en una procesión real. El olor a madera fresca del cadalso se mezclaba con el aroma de las velas de cera que habían sido encendidas para iluminar la escena, creando una atmósfera que era simultáneamente solemne y terrible. Las personas presentes, nobles, oficiales y el pequeño séquito que había permanecido leal a María, observaban en respetuoso silencio mientras ella se acercaba al lugar donde su vida terrenal llegaría a su fin. El sonido amortiguado de sollozos contenidos se mezclaba con el susurro de las vestiduras de seda, creando una sinfonía de luto que parecía apropiada para el fin de una era. María subió los escalones del patíbulo con una firmeza que desmentía sus 44 años y las décadas de sufrimiento que habían marcado su cuerpo. Su postura erguida, sus hombros alineados y la forma en que sostenía la cabeza alta convirtieron aquel momento de suprema humillación en una demostración final de majestad real. Se dirigió a la pequeña multitud presente con una voz que, aunque físicamente débil, cargaba una autoridad moral que silenció incluso a sus enemigos. «Perdono a quienes me condenaron a muerte», dijo, sus palabras resonando en la sala como una bendición paradójica. «No guarden rencor contra mi nación por causa de mi muerte. Ruego que mi fin pueda traer felicidad a este reino y unión entre todos los cristianos». Incluso ante todo, su fe no vaciló y en aquel momento supremo se transformó de víctima en vencedora espiritual. El momento final de la ejecución estuvo marcado por una serenidad que sorprendió a todos los presentes. María se arrodilló ante el bloque de madera, sus manos entrelazadas en oración, sus labios moviéndose silenciosamente en súplicas que parecían dirigirse no a los hombres presentes, sino a un tribunal superior. El verdugo, visiblemente nervioso ante la dignidad de su víctima, dudó un momento antes de cumplir su terrible tarea. El silencio que llenó la sala era tan profundo que el sonido de la respiración de María podía oírse claramente por todos los presentes. Cuando finalmente bajó la cabeza, colocando el cuello sobre el bloque, susurró una última oración en latín: «In manus tuas Domine, commendo spiritum meum». «En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu». La frase resonó en la sala como un canto final, transformando aquel momento de muerte en un nacimiento para la eternidad. La ejecución de María Estuardo el 8 de febrero de 1587 marcó no solo el fin de una vida, sino el inicio de una leyenda que perduraría por siglos.
Su cuerpo, que había sido templo de sufrimiento durante tantos años, finalmente encontró paz, pero su alma se había convertido en símbolo eterno de fe inquebrantable ante la persecución. Los relatos contemporáneos de la ejecución, escritos tanto por enemigos como por simpatizantes, coinciden en un punto. María murió como había vivido sus últimos años, con una dignidad que transformó su derrota política en victoria espiritual. Aquello que el mundo intentó apagar se volvió eterno, y la mujer que había perdido 2 reinos en la tierra ganó un reino en los cielos que ningún adversario podría quitarle. El legado de María Estuardo trasciende las circunstancias trágicas de su muerte. Se convirtió en símbolo de la resistencia católica contra la persecución protestante, mártir de una fe que se negó a comprometerse incluso ante la muerte. Su ejemplo inspiró generaciones de católicos a mantener su fe incluso en las circunstancias más adversas, y su historia se convirtió en un testamento de la fuerza que puede encontrarse en la fragilidad, de la victoria que puede emerger de la derrota, de la eternidad que puede alcanzarse a través de la mortalidad. Poetas, dramaturgos e historiadores encontraron en su vida una fuente inagotable de inspiración, no solo por la tragedia de su destino, sino por la gracia con que enfrentó cada prueba. Friedrich Schiller, en su obra maestra María Estuardo, captó perfectamente la esencia de su grandeza, no en la corona que perdió, sino en la forma en que la perdió, no en el poder que ejerció, sino en la dignidad que mantuvo cuando todo poder le fue quitado. La ironía suprema de la historia de María Estuardo es que alcanzó en la muerte la inmortalidad que había buscado en vida. La mujer que había luchado por mantener 2 reinos terrenales encontró en la muerte un reino espiritual que ningún adversario podría conquistar. Su sangre, derramada en el patíbulo helado de Fotheringhay, se convirtió en semilla de una devoción que florecería por siglos, inspirando artistas, poetas y fieles que vieron en su historia no solo una tragedia política, sino una parábola sobre la naturaleza redentora del sufrimiento aceptado con fe. La duquesa que aprendió a dormir en un ataúd de piedra durante sus años de cautiverio, finalmente encontró el descanso eterno que había buscado durante toda su atribulada vida. Y en ese descanso final alcanzó la paz que ni coronas ni reinos habían conseguido darle, probando que algunas victorias solo pueden conquistarse a través de la aparente derrota y que algunos tronos solo pueden alcanzarse a través de la cruz.